una forma resumida, nosotros tenemos un plan integral que va más allá del programa de gobierno, va como una propuesta en los grandes acuerdos nacionales para el desarrollo, que básicamente tienen tres grandes áreas. El primero es un Estado constitucional de derecho, el fortalecimiento de la ley, el cumplimiento de nuestra Constitución para que eso nos dé el fortalecimiento institucional y que las instituciones respondan para todos los guatemaltecos. El segundo punto es la seguridad democrática, la gobernabilidad, el control del territorio, lo cual significa que la seguridad la tenemos que hacer en el marco de los consejos de desarrollo con las 33,000 comunidades y en el marco del Viceministerio de la Prevención del Delito. Es decir, que cada comunidad se debe organizar en sus comisiones de seguridad. El tercer elemento es la infraestructura, que juega un papel muy importante. Me refiero concretamente a las carreteras, a los puertos, tanto para carga como para turismo, y a los aeropuertos. El cuarto punto es muy importante, el crecimiento del Producto Interno Bruto de un 7% anual, con la meta de crear las condiciones para generar 1 millón de empleos, para atraer 5,000 millones de dólares anuales en inversión para generar oportunidades. El quinto elemento es los programas sociales, como lo son enfrentar de una vez por todas la seguridad alimentaria y nutricional, la salud, la educación. El sexto punto es una política exterior muy bien definida que contemple a nuestros migrantes, porque hoy están a la mano de Dios nada más, y dándole 3 funciones adicionales a nuestras embajadas: que hagan inteligencia de mercados en el país donde están, que busquen inversiones para atraer a Guatemala, que promuevan a nuestra nación para que atraigamos más turismo y la marca país. Y el séptimo punto, que es la base fundamental de la gran pirámide, es la transparencia en el marco de la OECD, la Organización para la Cooperación Económica del Desarrollo, a través de una gestión por resultados, de un tablero de comando que nos asegura que le entramos en una lucha frontal a la corrupción. Nosotros le hemos declarado la guerra frontal a la corrupción, pero eso tiene que venir desde arriba, con un liderazgo, con el ejemplo, y eso conlleva una reforma al sector justicia, que en resumen tenemos que entrarle al Ministerio Público, a los tribunales de justicia, al sistema penitenciario y a la Policía Nacional Civil, de tal forma que la población guatemalteca pueda ver que tenemos un plan integral para gobernar los próximos 4 años, pero estos grandes acuerdos se queden para los próximos 100 años para que rescatemos, reencaucemos y desarrollemos nuestra Guatemala. El tema a nivel nacional es el empleo. 68% de la población opina el alto costo de la canasta básica, la falta de empleo, la falta de oportunidades, el tema económico. Y eso se ve en que más de 3,5 millones de guatemaltecos tristemente han dejado a su familia, han dejado su patria por falta de empleos y oportunidades. Ese es el principal problema y esa es nuestra mayor fortaleza, porque yo soy 5ª generación de emprendedores. Tengo mi propio programa de televisión, Inversión y Desarrollo con Luis Velázquez. Ya me retiré de él desde hace como 1 año, pero tenemos 11 años de estar al aire, 565 programas al aire, donde promovemos mucho el empleo. Tenemos que tener claro que los gobiernos no están para crear empleos. Los gobiernos están para crear las condiciones para que las personas con libertad atraigan las inversiones. Así que todo el empleo se va a generar en la micro, pequeña, la mediana empresa, con acceso a los créditos, con créditos a las cooperativas, a las asociaciones, y tenemos 36 sectores identificados. Ahí coincidimos con Ajexport, que precisamente ayer recibimos la propuesta de ellos y encajamos
Nosotros en esos 36 sectores están los siguientes. El turismo es fundamental porque el turismo lo podemos llevar a las comunidades y a los 340 municipios. Tenemos como prioridad recuperar el campo, es decir, la agricultura y la ganadería a través de proyectos productivos. Tenemos como meta también recuperar la caficultura nacional, el cardamomo, la producción de vegetales, frutas, verduras y legumbres de exportación, porque hay muchísimos pequeños productores que cuando se agrupan en cooperativas y asociaciones, eso realmente le cambia la vida a las comunidades. El sector vivienda, y aquí vamos a hablar de dos áreas. Uno es la vivienda social. En nuestro plan de gobierno está 50,000 viviendas anuales desde el punto de vista social y facilitar todas las condiciones para que el sector empresarial pueda crear las viviendas tanto como la población lo demande. Recordemos que el déficit habitacional es de 1.8 millones de viviendas. La otra gran área es la construcción de carreteras, que esto lo concatenamos con el tema de infraestructura. Los jóvenes necesitan mucho empleo, los jóvenes necesitan oportunidades, porque más de 200,000 jóvenes se integran anualmente a la vida productiva, pero el país solo está creando las condiciones para generar 20,000 empleos. Entonces, para los jóvenes, muchas áreas, entre otras, toda el área de tecnología, el área de comunicaciones, el área de los call centers, los centros de atención y servicio, los BPOs, o sea, los Business Process Outsourcing, es esa subcontratación de terceros para que los jóvenes puedan trabajar medio tiempo. El sector de maquila. Cuando hablo del sector de maquila, nosotros tenemos un concepto integral. La maquila de vestuario y de textiles, pero también la maquila de electrónicos, la maquila de bicicletas, por ejemplo, el ensamblaje de motocicletas. Estamos pensando más allá del mercado guatemalteco en un mercado regional que va desde el sur de México y por lo menos hasta la parte norte de Colombia. También tenemos contemplado el sector de la industria farmacéutica. Guatemala tiene la industria farmacéutica más grande de la región, el área de agroinsumos, es decir, fertilizantes y agroquímicos para la agricultura. En fin, todo eso abarca los 36 sectores que nosotros vamos a potenciar. Y por supuesto, los proyectos productivos en las comunidades que van desde el punto de vista económico, pero también para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. Sí, yo tengo mucha experiencia. Mi tatarabuelo materno llegó a Joyabás, Quiché, donde yo nací y donde crecí, en 1841. Entonces, para nosotros hablar del emprendimiento en la empresarialidad desde niños prácticamente fue parte de nuestros valores. Y eso lo he traducido a mis hijos, ya lo estamos traduciendo a nuestro nieto también, que tiene 4 años. Conozco todo el país, conozco el mundo y veo muchísimas fortalezas y oportunidades en Guatemala. Una de ellas, por ejemplo, tenemos que recuperar el tren. Recordemos que ya tenemos infraestructura Pacífico-Atlántico, tenemos infraestructura del puerto de San José a Tapachula, del puerto de San José a Ciudad Pedro de Alvarado, el corredor interoceánico. Haciendo este corredor interoceánico, esa sería la obra más importante del mundo en infraestructura en el siglo XXI. Y eso representaría alrededor de 12,000 millones de dólares de inversión. Pero esa es inversión privada. Eso generaría muchísimos esfuerzos. Agexport, que ustedes lo conocen muy bien, ayer es que estuvimos con ellos, nos presentan su plan. Ellos están proponiendo la creación de 981,000 empleos en los próximos 4 años. Es decir, que nosotros estamos yendo un poco arriba. Es una meta ambiciosa, es una meta retadora, pero también quisiera recordar que en el año de 1996, cuando se firman los acuerdos de paz, se colocó ese 7%. Es decir, que nosotros lo estamos revalidando. Pero cuando ustedes se dan cuenta, en los últimos 70 años para acá, Guatemala en promedio, restándole el crecimiento de la población al crecimiento del Producto Interno Bruto,
El crecimiento neto nos da 1.2%. El país con ese crecimiento no va a ningún lugar, porque la gente se nos va a seguir yendo hacia Estados Unidos. De tal forma que es prioridad en nuestro gobierno y debería ser una política de Estado que continúe, que ese 7% sí se pueda lograr. Cuando fui ministro de Economía, logramos un 4.2%. Si lo logramos en esa época, seguramente ahora podemos lograr el 7% y más todavía. Guatemala anda alrededor de un 35% la inclusión financiera. Chile, que ya está en un marco de la OECD, llega a sobrepasar el 95%. Eso se traduce en que el ingreso de cada chileno, es decir, el ingreso per cápita en el año 2022 superará los $30,000 anuales, versus en Guatemala, que andamos en 4,219. Si seguimos al mismo ritmo en que vamos, nosotros a duras penas llegaríamos a unos $5,000 por persona. Así no se construye un país. Entonces, la banca de segundo piso y de tercer piso, para ponerlo en términos muy sencillos, es agrupar a la gente en asociaciones, en cooperativas, porque la gente que hoy no es sujeto de crédito, un pequeño productor en el campo, o una señora que vende en el mercado, o un carpintero, o un mueblero, si ellos están agrupados en cooperativas o asociaciones, la asociación como tal o la cooperativa se convierte en un sujeto de crédito. Y también tenemos lo que se llama el registro de garantías mobiliarias. Es decir, que un mecánico puede hacer un inventario de todo su equipo, de toda su maquinaria y convertirlo en un patrimonio para que sea sujeto de crédito. Los recursos concretamente, teniendo ya todo el esquema, deben salir del sector privado, porque no vemos al gobierno dando créditos, esa no es función del gobierno. Guatemala tiene un sistema financiero muy fuerte, pero fortaleciendo estos sectores, la banca nacional va a poder dar esos créditos. Problema de dinero no hay, es más, hay más de 50,000 millones de quetzales en este momento de liquidez en el sistema financiero. ¿Eso qué significa? Que la gente no está yendo a prestar lo suficiente. Pero también el Estado tiene el banco que se llama Crédito Hipotecario Nacional, que tiene la garantía soberana, donde iniciamos, cuando yo fui presidente del banco, a dar créditos ya de banca de segundo piso y de tercer piso. Y el otro elemento es para sectores específicos como la caficultura, a través del Banco Mundial, a través de su entidad que da respaldo, que se llama Amiga, deberíamos de gestionar $1,000 millones, por ejemplo, con una tasa de un 1%, con un periodo de gracia de 3 años y 15 años para poderlo pagar, para recuperar la agricultura. Son créditos desde una visión de productividad y no son créditos políticos. Eso se necesita para recuperar la productividad en el país. Pero este no es un invento, esto no es un experimento. Así lo hizo Chile, está aprobado, así lo está haciendo Perú, así lo está haciendo México y así lo están haciendo las naciones que están avanzando hacia su desarrollo. Sí, adicional a pedir la factura, nosotros dejamos muy claros, no tenemos como meta subir impuestos, porque la inversión nacional e internacional viene para abajo. El crecimiento del PIB viene para abajo, la liquidez en el sistema financiero va para arriba, la mora, es decir, los atrasos de la gente en pagar sus créditos va para arriba, la solicitud de créditos va para abajo, el indicador del Foro Económico Mundial empeoró. Estábamos en el puesto 78 y hoy estamos en el puesto 84. Cualquier inversionista nacional o internacional va a decidir llevar su capital a un país que sea competitivo. Y si a eso a alguien se le ocurre subir impuestos, es una pésima idea, porque entonces no van a venir las inversiones. Pero ¿qué otras acciones puntuales tenemos? Iniciar la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa. Todos tenemos que pagar nuestros impuestos. Sin embargo, también dándoles beneficios para que sean sujetos de crédito, para que tengan tasas de interés más bajas.
para que utilicen el sistema de garantías mobiliarias del registro. Es decir, que haya un incentivo para las MIPYMES para poderse formalizar. El tercer elemento en la reforma curricular, una cultura tributaria. Pero hay algo que es más poderoso, como decía Einstein, que la bomba atómica, que la fuerza nuclear, es la voluntad, es la transparencia. El ciudadano, al ver que sus recursos, sus impuestos, se utilizan de forma correcta, y tenemos más inversiones, si tenemos más empresas, por ende se incrementará la recaudación tributaria, porque dicho sea de paso, esa recaudación tributaria se ha venido abajo. ¿Por qué? Porque hubo un terrorismo fiscal también. Hubo empresas que se fueron de Guatemala, se ahuyentó la inversión en los últimos 3 años y ese no es un paso correcto. El otro punto es el crédito fiscal. A las empresas que solo traen maquinaria y equipo, que traen productos para ensamblarlos acá, se tardan 1 año, 2 años y hasta 5 años en devolverle ese crédito fiscal. Eso ahoga financieramente a las empresas, de tal forma que nuestra propuesta es que en un término de 1 mes debería de ser devuelto ese crédito fiscal para que también seamos más atractivos. Pero esto es realidad. ¿Por qué nuestras inversiones se están yendo a Honduras o se han ido a Costa Rica? Porque ese crédito fiscal no ayuda a los exportadores. El otro aspecto importante, que ya lo hemos platicado, tenemos que facilitar el pago de impuestos. ¿Cómo? A través de la internet, a través de las apps en los teléfonos inteligentes, porque no podemos esperar que un empresario, que él tiene su autoempleo, se vaya a hacer medio día de cola a la SAT para pagar los impuestos. No puede ser. Debería de ser muy fácil pagar todos los impuestos. Los sistemas tendrían que estar habilitados los 7 días de la semana, los 24 horas al día. Todos los trámites, requerir una constancia de la SAT, lo que se denomina un RTU también, inscribirse, sacar una patente de comercio. Todo eso tendría que ser una facilitación al comercio para facilitar el pago de los impuestos también. Imaginémonos que esta mano es el mapa de Guatemala. Hay 6 grandes carreteras que son importantísimas para el desarrollo del país. En la parte de noroccidente, desembocando al Atlántico, imaginémonos Huehuetenango, luego imaginémonos Quiché, luego imaginémonos Alta Verapaz y terminando en Izabal. Esa es la franja transversal del norte, que no se ha terminado de construir, pero llevamos más de 100 años de estar hablando como país. Esta franja transversal del norte es importantísima para los departamentos que ya mencioné, nos conecta con el sur de México y desemboca en el Atlántico para poder embarcar. La segunda carretera es terminar una autopista hasta La Mesía, en Huehuetenango, es decir, pasando por 4 caminos para conectar con otra parte sur de México. La tercera carretera es una autopista desde Guatemala hasta Valle Nuevo para conectar con El Salvador. La cuarta autopista es hacer la litoral del Pacífico, paralelo al tren, porque nos conecta desde Tapachula, en México, hasta Ciudad Pedro de Alvarado, en la frontera con El Salvador. La quinta carretera es terminar Pacífico Atlántico con autopista, porque ahora solo estamos construyendo 20 kilómetros al año y nos faltan 180 para terminar lo del Atlántico. Eso quiere decir que se nos irían 9 meses. Y finalmente, imaginémonos el área central, que abarca 8 departamentos, 50 municipios, a lo que se llama el anillo regional. Entonces voy a poner 4 ejemplos muy sencillos. Si alguien viene del Atlántico desde Puerto Barrios y va para Puerto de San José, entronca en Sanarate, en El Progreso, va paralelo y pasa por la ruta nacional número 5 que va hacia Las Verapaces, viene a salir a San Juan Zacatepeque, Santo Domingo, Xenacoj y luego finalmente va a salir a Matitlán. Eso ayudaría
por lo menos a que esa persona ahorre 3 horas solo no pasando por la ciudad capital, y quitaríamos mucho tráfico que no es necesario que esté en la capital. Y otro ejemplo, si los productores de verduras, por ejemplo, del altiplano, que salen unos 300 camiones todos los días que van para la parte del oriente o para El Salvador, pues podrían entrar desde Zumpango, Zacatepeques, e ir a salir hasta Barberena, por ejemplo, para los que van a exportar a El Salvador. De tal forma que esas 6 carreteras, que serían aproximadamente unos 2.500 kilómetros de asfalto, se hagan en los 4 años, pero sin endeudar al Estado, a través de las alianzas público-privadas de las concesiones, y que venga capital del exterior para que no tengamos endeudamiento y para que finalmente tengamos la infraestructura que, en mi opinión, la debimos haber construido hace 50 años. Los primeros 2 que usted mencionó, Puerto Barrios, que ya tenemos vuelos locales, es muy poco lo que hay que hacer en instrumentación e iluminación. Debería de ser un aeropuerto internacional. Puerto de San José, que ya existe el aeropuerto y además sería un aeropuerto alterno, lo que necesita es instrumentación e iluminación. Es muy poca la inversión que hay que hacer. Ahí hay 4. El de Quetzaltenango, que ya hay vuelos locales, lo pondríamos internacional para aviones pequeños, para vuelos, por ejemplo, a Tapachula, a Cancún, a Tegucigalpa, etc. Y tendríamos que hacer un estudio de mercado donde sería más factible, si el de Cobán, o el de Esquipulas, o el de Huehuetenango, o uno de Ixcán en la zona Reina, del cual se habla muy poco. Ahí hay una pista de aterrizaje muy grande, que esa nos conectaría también de la parte suroccidente y noroccidente de Guatemala con la parte sur de México. Esos 6 aeropuertos deberíamos de tener, pero también deberíamos de tener vuelos adicionales locales hacia Esquipulas, hacia Santa Cruz del Quiché, Huehuetenango, que ya los tiene ahora, San Marcos, y tendríamos que escoger 2 o 3 departamentos más. Bueno, el área del Región Oriente podría ser Chiquimula o Zacapa, de tal forma que tengamos una conectividad aérea. Pero también esto no es un invento. Veamos, Honduras tiene 6 aeropuertos internacionales, República Dominicana tiene 8 aeropuertos internacionales, Costa Rica anda entre un rango de 7 u 8 aeropuertos. Nosotros estamos perdiendo competitividad por no tener esa infraestructura aérea que le ayudaría al guatemalteco y nos ayudaría para traer más turismo, para que también cuando llega un turista local, gana desde el que lustra los zapatos, la señora que vende las tortillas, el que vende los recuerdos y los hoteles también. Es correcto. Nosotros en el equipo de gobierno tenemos gente que sabe muchísimo de la ley de compras y contrataciones y de la infraestructura. No es un problema de presupuesto lo que hay ahora, es un problema de falta de ejecución. Vean ustedes el histórico de lo que ha ejecutado Caminos, el Ministerio de Comunicaciones, de lo que se ejecuta el presupuesto nacional. Muchas instituciones están ejecutando a última hora, como diríamos en buen chapín, a matacoche. El último mes de diciembre, lo que no ejecutaron en febrero, o en marzo, o en abril, lo quieren ejecutar en diciembre. Eso no puede ser. Entonces, hay suficientes recursos para que en 6 meses se recuperen las carreteras principales, que son más o menos 16,000 kilómetros de carretera asfaltada. Para esto se tiene que trabajar de noche, se tiene que trabajar fines de semana y se tiene que pagar por productividad. Contratar empresas que no sobrevaloren los contratos, empresas que se comprometan con un cronograma de trabajo y dar tramos. Es decir, si habláramos, por ejemplo, de la carretera de aquí a Los Encuentros, en Quiché, Los Encuentros que divide para el altiplano son 127 kilómetros. Y decir, bueno, vamos a contratar el mantenimiento por 5 tramos o por 4 tramos. Eso quiere decir que van a haber 5 empresas trabajando simultáneamente de noche y los fines de semana. Y así es como se maneja en otros países. Y poniéndoles también un incentivo, que los que terminen en el tiempo adecuado tendrán una bonificación en ley. Así se reconstruyeron todas las carreteras de California en un periodo de 3 meses, después de que hubo un terremoto hace unos 12 o 15 años aproximadamente.
la violencia, los crímenes, las extorsiones y todo lo que pasa en seguridad son efectos, no son causas. Nosotros hemos identificado las causas. Una de las mayores causas es la falta de empleo y la falta de oportunidades. Entonces, enfocándonos en las verdaderas causas, automáticamente disminuye la violencia. El otro aspecto importante es, en el Viceministerio de Prevención del Delito, existe una facultad para crear las comisiones de seguridad en todas las comunidades de Guatemala, que son 33,000. Y en el marco de la ley de los consejos de desarrollo, consejos comunitarios de desarrollo, a nivel de cada comunidad, se va subiendo de nivel y existe el COMUDE a nivel de municipio. Se sube de nivel y está el CODEDE, Consejo Departamental de Desarrollo. Se sube de nivel y está el Consejo Regional. Y luego está el CONADUR. Entonces, si ustedes integran esta participación ciudadana con las comisiones de seguridad lideradas por el Ministerio de Gobernación, donde está la Policía Nacional Civil, involucramos a la población en lo que se llama la seguridad democrática, donde el vecino es copartícipe junto a las fuerzas de seguridad de mantener segura su área. Esto ya está totalmente probado. Lo hizo el presidente Álvaro Uribe en Colombia, lo hacen en otros países. Entonces, esto debería tender a bajar los crímenes y la violencia. El otro aspecto importante, que esto le corresponde a los alcaldes. Solo con iluminar más disminuye la criminalidad, disminuye la violencia. Y los alcaldes están haciendo un cobro, lo que se llama el alumbrado público, que viene en el desglose de la factura. Entonces los alcaldes tienen que cumplir en ese tema de seguridad. Se tienen que involucrar los gobernadores. Adicionalmente, fortaleciendo la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil hoy está desprotegida. Están en unas condiciones paupérrimas. He visitado subestaciones de policía donde no tienen baños. Algunos baños están clausurados. Si el baño funciona, no hay una puerta, por ejemplo. Y a los policías no les damos alimentación. Dentro de nuestro plan de gobierno estamos proponiendo que toda la Policía Nacional Civil tenga alimentación. Piensen ustedes que muchas veces les tocan estar 7 días al servicio o tienen turnos de 24 horas y ellos andan en la calle. ¿A dónde van a comer? Entonces, profesionalizando la policía, dignificando la policía, que ahora tengan su alimentación, las condiciones de seguridad van a mejorar. Insisto con el tema de la policía. Son cerca de 40,000 efectivos, pero están endeudados en más de 1,500 millones de quetzales. Óigase bien, más de 1,500 millones de quetzales. Y tienen préstamo sobre préstamo sobre préstamo. Y hay policías que mensualmente reciben 7 quetzales líquidamente. ¿Cómo puede vivir una persona con 7 quetzales al día? ¿Cómo puede mantener una familia? Y por eso es que muchas veces hay extorsiones de algunos malos policías. Afortunadamente son pocos. Ustedes se han dado cuenta en los medios de comunicación que han capturado infragantis a algunos policías que han estado cometiendo algunos ilícitos. Entonces, la profesionalización de la Policía Nacional Civil, eso conlleva a una disminución del crimen. Adicionalmente, dando el ejemplo desde la Presidencia de la República, y así lo haremos, de que somos un gobierno honesto, de que somos un gobierno con valores, con liderazgo, que somos accesibles a la gente, seguramente esto mejorará muchísimo. El ejército juega un papel muy importante y tiene sus funciones en el marco de la Constitución. El ejército estará presto para servir y apoyar a las fuerzas de la Policía Nacional Civil, pero también el ejército tiene una función en salvaguardar las fronteras de la nación. Eso quiere decir que se tienen que hacer patrullajes en los casi 967 kilómetros que tenemos en frontera con México, en la frontera con El Salvador, en la frontera con Honduras, patrullar en el Pacífico, patrullar en el Atlántico, porque muchas veces son mareros
que vienen de Honduras o vienen de El Salvador a cometer fechorías acá y después se regresan. Eso está pasando en Chimaltenango. Sabemos que hay como mareros itinerantes que vienen por 2 o 3 semanas, cometen sus fechorías y después cuando los busca la policía, entonces ya están en El Salvador. Ese tipo de situaciones son las que nos van a ayudar a que tengamos una disminución. Pero por sobre todo, un Estado que tenga control del territorio nacional. Porque hoy hay territorios que los controlan los narcotraficantes. Hay territorios que los controlan los contrabandistas, los falsificadores. Y hay territorios que los están controlando las maras. Eso no puede ser. El Estado tiene que enfrentar a todas estas estructuras que operan fuera de la ley, las tiene que enfrentar con la ley en la mano para que esto realmente mejore los indicadores de seguridad. Sí, ahí usted abordó dos temas importantes. Adicional, para bajar los indicadores de violencia, para mejorar la gobernabilidad y bajar la conflictividad, tenemos dentro de nuestro plan de gobierno lo que se llama la implementación de un sistema de alerta temprana. La técnica de los semáforos, donde todo está tranquilo, verde. Si ya se empieza a escuchar un probable problema con una comunidad o con un grupo que pudiera estar al margen de la ley, se enciende la luz amarilla. Ahí es donde el Estado, a través del Sistema Nacional de Diálogo, a través de las comisiones de seguridad comunitarias, municipales, en conjunto con la Policía Nacional Civil, tienen que empezar a actuar para que el conflicto no escale y no se vaya a luz roja. Ese sistema de alerta temprana está probado en otros países y es fácil de implementar. El segundo aspecto es en la electrificación que usted habló. De 1996, que estábamos en un 43% de electrificación a nivel nacional, ahora ya superamos el 93% de electrificación nacional. Sin embargo, Alta Verapaz, que usted lo mencionó, solo llega a un 38% de electrificación. Eso tiene que ver muchas veces con la dispersión rural, con la ruralidad. Guatemala es un país que está muy disperso ruralmente. Eso quiere decir que hay pequeñas comunidades de 50 familias, de 100 familias. Entonces, llevar un tendido eléctrico de 100 kilómetros, eso económicamente es casi imposible. Ahí la solución es paneles solares, que eso se puede instalar en 24 horas, un panel solar en una vivienda. Si son paneles solares comunitarios que ya necesitan una infraestructura un poquito mayor, en menos de una semana eso está funcionando y llevamos la iluminación. O se puede apoyar con hidroeléctricas comunitarias. Así que en ese tema de la electrificación existe lo que se llama el PER, Programa de Electrificación Rural, que lo maneja el INDE, donde el Estado tiene que actuar de forma inmediata para que en Alta Verapaz, de 38%, en un promedio de 6 meses máximo, pudiéramos decir, ya lo equiparamos a nivel nacional. Y eso ustedes saben que con paneles solares se puede hacer. Si es una hidroeléctrica comunitaria, pues eso nos va a llevar 1 año y medio aproximadamente. Adicionalmente, en el cobro del alumbrado público existe un canon específico. Y recordemos que el gobierno le da aproximadamente unos 12,000 millones de quetzales anuales a las municipalidades. En el concepto de IVA Paz, en el concepto del situado constitucional y en el concepto de los consejos de desarrollo, ¿sí? Y adicionalmente hay otras obras. Sin embargo, en un concepto de gestión por resultados, se tiene que implementar el tablero de comando para medir a los 340 municipios. Es decir, que el municipio tiene que tener un indicador donde diga, asumamos que estamos hablando de Joyabás Quiché, que tiene 190 comunidades. Existen los 190 COCODES, un chequecito. Existen las 190 comisiones de seguridad en cada comunidad. Sí. ¿Existe un alumbrado público que esté cumpliendo con lo que están cobrando? Sí. Entonces, todos esos indicadores
nos van a garantizar que el situado constitucional y los recursos que se les den a las municipalidades van a ser en función de su cumplimiento. Ahora, eso conlleva también la gobernabilidad. Los grupos que están al margen de la ley, ¿cómo es posible que Codeca tiene más de 1.200 denuncias en el Ministerio Público desde hace 3 o 4 años y la exfiscal anterior no emitió las órdenes de captura? ¿Y cómo es posible que roben 231 millones de quetzales al año por el cobro de la energía? Porque los desconectan de la red nacional y le ponen lo que en el lenguaje común se conoce diablitos. Es decir, que ellos hacen un bypass, hacen un puente y les cobran 30 quetzales, como que si fueran una empresa que está prestando el servicio. Ahí lo que están haciendo es un robo. Pero ¿cómo es posible que esta gente además constituya un partido político? Ese partido que hoy es Movimiento de Liberación de los Pueblos, MLP, ese partido se formó con dinero de la extorsión, con gente que está al margen de la ley, donde ahí hubo una falla del Ministerio Público en los últimos 5 años. Eso no puede pasar, eso se tiene que combatir. Y en el tema de transparencia en forma integral, recordemos que estamos en el puesto 144 de la medición de transparencia de 180 países. Es más, empeoramos un punto en el último año. Eso no puede pasar. Dando un buen liderazgo con el ejemplo desde la Presidencia de la República, implementando las 7 áreas del Plan de Nación que ya indiqué, con una gestión por resultados, con un tablero de comando y declarándole la lucha frontal a la corrupción, tenemos que mejorar. Yo estoy muy positivo que en los 4 años Guatemala debería estar por lo menos en un puesto 75, muy cercano a Chile, que andará como por el puesto 52. Pero también eso conlleva una reforma a la ley de compras y contrataciones del Estado. Para ponerlo muy fácil, una ley que faculte que todo lo que se va a cumplir, todo lo que se va a comprar, por lo menos deberían de haber 10 cotizaciones. Entonces voy a poner un ejemplo sencillo. Si se compran neumáticos, es decir, llantas para las radiopatrullas, pues hay que hacer una cotización en 10 lugares y eso se almacena en una base de datos. Y después decir, ok, ¿quiénes de estas 10 empresas que han cotizado les interesaría venderle al Estado bajo estas especificaciones técnicas, estos términos de pago y estos rangos de precio? Y toda esa información que se vaya almacenando para que tengamos una gestión de compras en todo lo que utiliza el Estado de forma transparente, con los mejores cumplimientos de calidad, con los mejores términos de pago, pero por sobre todo, quitando el elemento de la corrupción. Adicionalmente, reformando el sector justicia. ¿Para qué? Para que se capture a los que están cometiendo ilícitos, a los que están cometiendo corrupción, y para que se denuncie a los que cometen un acto de corrupción. Un funcionario que encuentra a un subalterno que está haciendo un acto de corrupción tiene la obligación en ley de denunciarlo. Y si eso no lo hace, para eso está la Procuraduría General de la Nación, que es el abogado del Estado, que tiene la harta obligación de denunciar a un funcionario que esté permitiendo la corrupción. Adicionalmente, en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, se propone un gobierno electrónico, un gobierno digital. Eso quiere decir que todas las operaciones que haga el Estado tienen que estar en el Internet, tienen que estar en el sistema de contabilidad integrado del Estado. Por ejemplo, al día de hoy hay instituciones descentralizadas o semicentralizadas o autónomas o semiautónomas que no utilizan el SICOIN, el sistema de contabilidad integrado del Estado. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos no lo está utilizando. Hasta ahora ya se firmó con el nuevo rector un convenio donde dice que lo van a implementar. La pregunta es, ¿qué pasó en las administraciones anteriores? Ahí hubo corrupción. Las certificaciones ISO 9000 básicamente contemplan 3 elementos fundamentales. 1, todo lo que se va a hacer y ejecutar
tiene que estar escrito en una política, en una norma o en un procedimiento. 2, todo lo que se ejecute ya en la práctica tiene que ser como se escribió en esos manuales. Es decir, que ya no está hacerlo de la forma A o de la forma B o de la forma C. Se debe hacer como se indicó. Y 3, eso tiene que tener un registro, tiene que tener información, tiene que tener gráficas que garantice que efectivamente se cumplió con lo indicado. Entonces, para ponerlo de una forma fácil, si decimos eficientar el presupuesto de toda la nación en un 40%, se tiene que hacer una norma, una política, un procedimiento de cómo se van a hacer los gastos en todo el Estado para que efectivamente se cumpla, y la institución que esté cumpliendo se tiene que certificar. Pierde su certificación toda aquella institución que no cumpla. Pero también eso nos conlleva a una reforma a la Ley de Servicio Civil. ¿Por qué esta Ley de Servicio Civil es importante? Porque el mayor rubro de presupuesto del Estado se va en sueldos y salarios. Queda muy poco para lo que es inversión. Tristemente tenemos 4 leyes de lo que es el recurso humano en el Estado. La ley del organismo ejecutivo, del organismo judicial, de las municipalidades y del Congreso de la República. Por eso es que hay plazas fantasmas. Por eso es que hoy una secretaria que está cumpliendo con sus funciones con dignidad y que está ganando 3.500 quetzales y que digamos que es un sueldo acorde a su puesto, pero resulta que en el Congreso hay una secretaria que gana 35.000 por hacer la misma función. Eso no puede pasar. Eso es corrupción. Hay gente que tiene 3 o 4 contratos en el marco del Estado. Esos son plazas fantasmas. Eso es corrupción. Y eso se tiene que combatir con las certificaciones de las cuales usted indica. Yo quisiera ir más allá de la pregunta. Quisiera ver el tema de la transparencia a la que le tenemos que apuntar y esa corrupción que se ha convertido en un cáncer. Ese sistema de justicia que no está funcionando. Nuestros indicadores están empeorando. Entonces, tenemos que hacer una propuesta de algo que nos una a todos los guatemaltecos, algo que nos quite de esa polarización, porque hoy está más enfrentada la población que en 1996 cuando se firmaron los acuerdos de paz. Unos están de este lado y otros están de este lado. Entonces tenemos que ir a la causa. La causa se llama impunidad, arbitrariedad, aplicación selectiva de la justicia, ideologización de la justicia, politización de la justicia, corrupción. Eso no puede ser. Lo hemos analizado con nuestro equipo de trabajo y llegamos a la conclusión que la ruta que nosotros proponemos es la ruta para el desarrollo a través de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OSD, que nos permita reformar el sistema de justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el sistema penitenciario, pero que se apoye en 3 grandes fuentes de capacitación. La Academia de la Policía Nacional Civil, eso hay que potencializarlo, es como la Universidad de los Policías. 2, la Escuela de Formación Judicial, es donde se capacita a los jueces. Y 3, instituiremos la Escuela de Formación de Fiscales, porque eso es muy importante para lo que es la investigación. Utilizaremos la meta de transparencia internacional para decir este es un país que va avanzando en la ruta hacia la transparencia. Utilizaremos los indicadores de medición de la violencia. También utilizaremos los indicadores de que cada vez deberían de haber menos presos. ¿Por qué? Porque hoy hay un 52% de los presos que están presos injustamente, que se violó su presunción de inocencia. Se ha abusado también de la prisión preventiva. Hay más de 1.284.000 expedientes en el Ministerio Público que no están siendo atendidos
no fueron atendidos en los últimos años. Entonces, es un esquema que nosotros tenemos que ir más allá. Es un resultado que sí está en Chile, que está dando resultados en Colombia, está dando resultados en Perú, está dando resultados en México. Por eso es que esa es nuestra propuesta y lo vamos a hacer con toda la población, mostrando la ruta para que avancemos en la lucha frontal en contra de la corrupción, que es un cáncer prácticamente, pero también en la aplicación de una justicia pronta y cumplida que nos dé un Estado de Derecho. Nadie debe de ser superior a la ley y eso se debe hacer con el ejemplo. El presidente de la República en funciones en la Constitución dice en su artículo 183, inciso A, y el presidente de la República es el responsable de cumplir y hacer cumplir las leyes. Un funcionario que no cumpla con su función o que se salga de ese esquema debe ser denunciado por el presidente a través de la PGN, del Procurador General de la Nación, que es el Estado de Guatemala, y debe de ser denunciado, y debe de ser enjuiciado, y debe pagar por sus consecuencias. Esa es la propuesta que nosotros hacemos con el Partido Unidos y como su candidato a la presidencia, Luis Velázquez, y mi candidato a la vicepresidencia, Arturo Soto Aguirre, quien tiene mucha fortaleza. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue diputado al Congreso de la República, fue embajador de Guatemala en México, fue ministro de Gobernación, es abogado experto en el sector justicia y a esa es la conclusión que hemos llegado en una propuesta común. No, las plantas de tratamiento no están en este momento. Yo le diría que si mucho pudiera ser un 20% de los municipios. Sí, pero hipotéticamente deberían estar. Sí, pero no Seguramente están. no van a estar. No están. De hecho, muchos de los alcaldes que se están reeligiendo ahora no les debieron de haber dado ni su finiquito, porque ellos incumplieron la ley y deberían de estar denunciados por el propio Estado y deberían de estar denunciados por la población. El Código Municipal obliga a los alcaldes a que el suministro de agua para la población en el territorio donde ellos están sea potable. Primer punto, ellos no están haciendo esas plantas de tratamiento para el consumo del agua humana. Eso ocasiona que en el sector salud se incremente el presupuesto en medicamentos y en el tema de la salud. Segundo, todos los alcaldes están obligados a hacer plantas de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué quiere decir eso? Que las aguas servidas, las aguas que salen de todo lo que utiliza el ser humano, se deben de entregar, de devolver a los ríos, a las cuencas, en condiciones iguales a como entró el agua. Eso no se está haciendo en este momento. Entonces, se les va a apoyar facilitando acceso a créditos a tasas más accesibles. No se les va a financiar, no se les va a subsidiar, porque esa es una función municipal. Adicionalmente, las plantas de tratamiento de residuos, es decir, las plantas de tratamiento de la basura, hay municipios que no pueden costear una planta de tratamiento. Entonces, la ley permite que sí se puedan hacer proyectos mancomunados. 3, 5 o 10 municipios pueden y deberían de hacer una planta de tratamiento de manejo de desechos sólidos. Tercero, en la parte ambiental, nosotros estamos proponiendo la siembra de 20 millones de árboles anuales, 10 de distintas variedades, pero estamos haciendo énfasis en 10 millones de bambú anuales, para que al término de los 4 años sean 80 millones de plantas que ayuden a la reforestación, a la generación de oxígeno, que ayuden al mantenimiento de las cuencas de los ríos, que ayuden a detener la deforestación que hay, que ayuden a detener el deterioro de los suelos, pero también que nos ayude a mantener las condiciones para que haya más lluvia. Recuerden ustedes que antes el corredor seco era de 2 o 3 departamentos. Tristemente se ha ido extendiendo. Ahora ese corredor seco llega hasta Quiché, llega hasta Huehuetenango.
A esto le tenemos que entrar sumamente fuerte con el tema de la reforestación, que además del beneficio que lleva en el cultivo de los árboles, también conlleva en generación de puestos de empleo. Guatemala tiene una vocación forestal. El año pasado fui a dar una conferencia a Nueva Zelanda y allá todos los bosques los manejan como que fuera una plantación. Es decir, que determinada empresa está manejando 5,000, 10,000 hectáreas y aquí están sembrando y sembrando. Pero ellos en un programa de computadora tienen que dentro de 8 años este árbol estará listo para cortarlo. Pero también en otro lugar están cosechando el bosque y lo manejan de una forma completamente sistematizada. Y por eso usted ve que uno de los mayores rubros de ingreso en Nueva Zelanda es la agricultura en general, combinado con el aspecto forestal y combinado con la ganadería, que esto juega un papel muy importante en la generación de empleos. Prácticamente en todo el país, la deforestación, es decir, la pérdida del bosque, se está dando en todo el país. Nosotros estamos haciendo en este momento un mapeo, que además ya lo tienen las autoridades, para ver qué áreas son las que necesitan mayor enfoque. Así a simple vista, por ejemplo, el corredor seco que abarca Zacapa, que abarca Chiquimula, es donde el área está más intensa. Ahí hay que hacer una reforestación importante. Pero también vemos que el departamento de Quiché, en el área de Zacapulas, en el área de Canillá, de San Andrés Acabajá, prácticamente ya son extensiones muy grandes donde ya no hay árboles. Las montañas, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que la frontera agrícola prácticamente se ha ido comiendo esos bosques. Ahí se necesita hacer una inversión importante. Los recursos saldrán del presupuesto nacional, saldrán de empresas que tienen proyectos de reforestación, como por ejemplo Cementos Progreso. Ellos tienen viveros y apoyan como parte de su responsabilidad social empresarial a las comunidades para que siembren los árboles. Los recursos saldrán también del PINFOR, que es el programa de incentivos forestales, del PINPEP, que es el programa de incentivos para los pequeños productores que no tienen una certeza completamente de la tierra, y saldrán de empresarios que quieran reforestar en sus propios terrenos. Esto tiene que ser una política de Estado, más allá de una política de gobierno, para que los próximos gobiernos reforesten también. El nuevo gobierno de México está proponiendo también una siembra intensiva de árboles que ayuden a mejorar el ambiente de forma total. Tenemos un deterioro en el sector salud. Cuando hablo del sector salud me refiero al Ministerio de Salud con todas sus instituciones y me refiero también al IGS, al Seguro Social. Tanto el Ministerio de Salud como el Seguro Social están facultados para lo que se llama subcontratación de servicios a terceros. De hecho, el Ministerio de Salud tuvo en su momento ONGs que daban cobertura de salud en atención primaria en lo que se denomina extensión de cobertura de salud en el área primaria, que para ponerlo fácil, una asociación o una ONG que estaba en el Valle del Polo Chic tomaba en determinado momento el servicio de salud a comunidades que están en el interior. La propuesta nuestra es muy concreta, muy práctica y se ha hecho con expertos. Que todos los médicos del país, que son más de 17,000 colegiados, puedan tener la facultad de prestar el servicio a toda la población. ¿Cómo? Estando en una base de datos, teniendo su NIT para que puedan tributar, registrados como empresarios individuales y que al prestar un servicio en un municipio, voy a dar 3 ejemplos. Uno que está en Melchor de Mencos, asumamos que no hubiera ahí un centro de salud, alguien que pudiera estar en Chantla, Huehuetenango o en cualquier lugar, muchas veces se tiene que desplazar, si está cerca, media hora a una cabecera o un municipio para que lo atiendan, a veces 3 horas o a veces 5 horas. Mientras que con el esquema nuestro
Este médico atendería y llevaría el registro del paciente que atendió, lo cargaría en un sistema para que el Estado le pague a él. Adicionalmente, la red de comadronas. Guatemala tiene comadronas en todos los departamentos, en todos los municipios, en todas las comunidades. Y esa sería una ventaja porque atenderíamos el esquema de salud desde la comunidad donde está. Yo, por ejemplo, yo no nací en un hospital, yo no nací con un médico, yo nací solo. Me iba a atender una comadrona, bueno, iba a atender a mi mamá, pero nací a las 3 de la mañana, pero nací un poquito antes de tiempo. Entonces a la comadrona no le dio tiempo a llegar, pero las comadronas manejan muy bien todo lo que es la atención primaria en salud. Y a las comadronas se les puede capacitar a través de audiovisuales para una atención primaria en salud. Eso disminuiría también el gasto de medicamentos. Así que en concreto, todos los médicos podrán estar facultados para prestarle el servicio a toda la población. Ahora estoy seguro que ustedes me van a preguntar ¿y de dónde va a salir ese dinero? Pues muy sencillo. En la reforma fiscal que se hizo en el año 2012, se hizo una mala reforma fiscal. Hay muchos datos, pero solo les voy a dar uno. Se quitó que la población exigiera la factura, porque ahora ya no hay un beneficio en una planilla que se entregaba. Entonces eso lo vamos a quitar para que la población nuevamente, con cualquier servicio que le presten o con cualquier producto que adquiera, vuelva a exigir la factura, pero va a haber el incentivo de que eso lo va a poder poner en una planilla nuevamente para poder tener un beneficio. Es decir, que los ingresos tributarios van a subir. Entonces esos ingresos tributarios van a servir para poderle pagar a los médicos que le van a prestar los servicios primarios a la población. Claro está que un médico que considere un tipo de tratamiento más avanzado, pues ya hará la respectiva receta, la prescripción para mandarlo a un centro de salud o para mandarlo a un hospital municipal o a un hospital regional. Este es un esquema sencillo, es un esquema innovador y nos ayudaría tremendamente para la atención en un sistema universal de salud. Bueno, necesitamos dos tareas inmediatas. Mejorar la infraestructura. Hay infraestructura. Yo les puedo mostrar fotos a ustedes donde los niños literalmente están recibiendo clases como que fuera una cochiquera. Porque ellos están sentados en pedazos de escritorios y está el lodo porque no es un piso de cemento o de piso como este. Entonces hay que mejorar toda la infraestructura. Eso es muy sencillo. Se mete en un sistema computarizado y el mismo sistema les va diciendo qué tipo de mantenimiento les corresponde. Segundo, tenemos que hacer una actualización curricular. Todo el pensum desde la primaria tiene que llevar, entre otros elementos, una formación de valores, porque se ha desvalorizado mucho la sociedad. Tenemos que ponerle el esquema de liderazgo también. Tenemos que ponerles cursos orientándolos hacia el emprendimiento, hacia que desarrollen su espíritu emprendedor, los niños y los jóvenes. Tenemos que incluir capacitaciones o cursos que los enfoquen hacia la investigación, hacia el desarrollo, cursos que los lleven hacia una educación, hacia el trabajo. Pero también tenemos que ser claros que hay que subir el número de días, porque hoy hay muchas huelgas, a veces hay interrupciones y se pierde mucho tiempo los maestros. Nuestra meta es que se superen los 200 días de clases, pero también esta educación la estamos combinando con lo que ya está haciendo el INTECAP, que eso encaja con el plan de AGEXPORT y con nuestro programa de gobierno. Se están dando cerca de 400,000 capacitaciones al año para el trabajo. Nuestra propuesta es que se hagan 4 millones de capacitaciones anuales para el trabajo, es decir, 16 millones de capacitaciones en los 4 años. ¿Qué tipo de capacitaciones? Mecánica, electrónica, electricidad, carpintería, albañilería, corte y confección, turismo, hotelería, etc. Un país que se preocupa por su educación
es un país que protege a su niñez, protege a su juventud y está labrando un mejor futuro. Pero tristemente en el tema de educación también tenemos un rezago importante. Bueno, nosotros tenemos un equipo de voluntarios, tenemos un equipo de trabajo que está compuesto por empresarios, que está compuesto por líderes comunitarios. Estoy hablando a nivel nacional. Tenemos muchísima gente voluntaria, tenemos mujeres, tenemos jóvenes candidatos, ¿sí? El candidato a alcalde de Misco, por ejemplo, tiene 24 años. Nuestro candidato a diputado por Santa Rosa tiene 20 años, que es un joven que ya va en tercer año de universidad. Es decir, que sabe lo que está haciendo, que se están preparando bien. Tenemos mujeres indígenas en el área de Chile que tienen una licenciatura, es decir, que se han preparado muy bien. Y por supuesto también tenemos hombres preparados y hombres indígenas. Nosotros tenemos un equipo muy pequeño con gente que trabaja por el país con voluntad. Nosotros no tenemos, por ejemplo, una agencia de publicidad. ¿Por qué? Porque no la podemos pagar. Nosotros no tenemos, por ejemplo, una sola valla que la estemos pautando con empresas. Nosotros no acarreamos gente como sí lo están haciendo otros. Nosotros no tenemos financiamiento del crimen organizado. Nosotros no tenemos financiamiento de los narcos. No tenemos financiamiento ilícito. Todo el financiamiento, el poco que nosotros tenemos, es en ley y lo declaramos en nuestra contabilidad. Bueno, nosotros, inclusive antes de llegar al primer gabinete de gobierno, presentaremos leyes de urgencia nacional para el día 14 a las 14. Entre otras leyes, la reforma a la ley de compras y contrataciones. Esto ahoga a la administración pública. Segundo, una ley de competencia que nos está haciendo falta. Artículo 130 de la Constitución dice libertad de industria, comercio y trabajo, y no tenemos una ley de competencia. Entonces, tenemos que premiar la competitividad, la competencia, y que el consumidor tenga todas las opciones. La competencia es buena. Tercero, necesitamos nosotros implementar la ley de infraestructura que nos permita ser muy eficientes para todo lo que significa carreteras, puertos y aeropuertos, etc. Nosotros estamos preparando un paquete de leyes. En el gabinete, la primera instrucción es para las fuerzas de seguridad. Tenemos que cumplir a través de este plan, en un término de 7 días, tener control del territorio nacional, porque hoy no tenemos control del territorio. 1. 2. Se instituye en cada uno de los ministerios y secretarías un número específico para que se pueda atender a la población a cualquier hora, no importa la hora que sea, como que fuera un centro de atención y servicio, un call center. Yo lo hice cuando fui secretario ejecutivo de la presidencia y lo hice cuando fui ministro de Economía. Con un teléfono y una persona que se turnaba, atendíamos a los alcaldes y a los gobernadores 24 horas al día, los 7 días de la semana. Eso es voluntad, para que la población sienta que se le está atendiendo. Tercero, nosotros no vamos a ser gobernantes de escritorio. Y por eso usted me ve aquí con la camisa remangada, camisa de trabajo. Yo como presidente de la República estaré 4 días visitando departamentos, municipios, colonias y ciudades, porque vamos a tener un gobierno cercano con la gente. Entonces la tercera instrucción es, en una semana quiero el primer CONADUR a nivel nacional, porque esa es la máxima expresión de la participación de toda la sociedad. El primero lo vamos a hacer en el Palacio Nacional, pero el segundo CONADUR lo iremos rotando en todos los departamentos y no nos inventaremos ningún nombre que diga gabinetes móviles, gobernando con la gente. No, ahí está el CONADUR. El país no está para experimentos y no está para inventos. En el cumplimiento de la ley, esa es la tercera indicación que daré. La cuarta instrucción es que a partir
de ese primer gabinete. Después del gabinete general participarán los 22 gobernadores departamentales en una sesión de gabinete ampliado, porque la gobernabilidad de las instrucciones van a llegar de forma inmediata a los 22 departamentos, a los 340 municipios y a las 33,000 comunidades. Nunca se ha hecho que se integren los gabinetes con los gobernadores, porque recordemos que el gobernador tiene categoría de ministro, el gobernador es el representante del presidente, es el representante del Estado de Guatemala en su departamento y es el que tiene la obligación de hacer cumplir las políticas públicas, es el que tiene la responsabilidad de convocar a todos los delegados de gobierno para que haya gobernabilidad. Así que esa es otra instrucción. Y les puedo dar muchísimas, pero ya les estoy adelantando cómo va a ser mi primera reunión de gabinete. Otra instrucción es para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Aquí les estoy entregando de una vez una métrica que ustedes tienen que tener cómo me empiezan a medir las embajadas a partir del día de hoy. Y finalmente, la gestión por resultados y el tablero de comando donde cada ministro, cada secretario se le reforzará y se dejará escrito en la primera acta del gabinete que ellos se comprometen a cumplir con el plan de cada una de sus instituciones y de publicar diariamente los resultados en ese gobierno electrónico, en ese gobierno digital y en la gestión por resultados que lleva indicadores concretos para que la población vea realmente cómo estamos caminando. Me emociona su pregunta, porque me duele Guatemala. Veo sufrimiento todos los días, hablo con muchísima gente. Yo quisiera que me recordaran como el hombre que tuvo la capacidad de integrar al mejor equipo posible y de liderar a una nación para que la rescatemos. Guatemala necesita ser rescatada. No voy a decir que quiero ser recordado como una persona excepcional. Yo quiero ser recordado como un líder que supo guiar a su pueblo y que les mostró el camino del desarrollo. Y tengo la fe de que vamos a hacer el mejor gobierno posible de la historia a través de un trabajo en equipo, con todo el gabinete, a través de todos los empleados públicos, porque créanme, hay buenos empleados públicos. Hay unos que más o menos y unos que son malos, pero a los malos el sistema los va a ir sacando, pero los buenos los vamos a premiar con su meritocracia, es decir, que tengan un plan de carrera. Haremos ese gobierno con los 22 gobernadores, con los 340 alcaldes, con el Congreso de la República para que haga su trabajo, con las Cortes, el sistema de justicia, con la Contraloría General para que fiscalice y que no dé finiquitos a personas que no son idóneas, con el Ministerio Público para que persiga a los que han infringido la ley, con nuestros migrantes. Entonces, en resumen, yo quiero ser recordado como el hombre que tuvo la voluntad de forma transparente, de forma honesta, que por amor a Guatemala, a través de un trabajo en equipo, tuvo la capacidad de devolverle el sueño a toda Guatemala, de que cambiemos ese pesimismo por el sí vamos a poder, por el sí estamos pudiendo, por el sí podemos, por el sí se puede, y para que finalmente Guatemala visualice que hay un proyecto de nación, que hay una visión de futuro y que le heredemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras próximas generaciones un mejor país. Me visualizo caminando por la calle como una persona honorable, como una persona digna, como una persona responsable y que le diga a la gente, te cumplí, porque no me voy a ir a la cárcel, porque no voy a cometer ningún ilícito, ni me voy a ir a esconder a otro país, sino que me sentiré satisfecho como el guatemalteco que tuvo esa capacidad de rescatar nuestra nación Guatemala.